Muy buenos días, mis hermanos, para todos. Que el Señor les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Los veo algo pensativos hoy. Bueno, para mí es un privilegio enorme estar de nuevo acá con ustedes en la iglesia. Estuve el año pasado, así que es un privilegio de verdad y agradezco mucho la invitación que me hicieron para poder venir en esta oportunidad. El año pasado no pude venir con mi esposa, estaban enfermos ahí los pequeños. Este año sí estamos acá con ellos, ¿verdad? Así que agradezco mucho la invitación y bueno, el pastor Roberto me dio la indicación que de una vez sobre qué sección bíblica íbamos a estar estudiando esta mañana. Entiendo que han estado estudiando ya Primera de Pedro, ¿así es? Usted ha estado viniendo a los servicios, usted sabe que así es, ¿verdad? En domingos pasados se empezó a estudiar la primera epístola del apóstol Pedro y en esta mañana vamos a retomar una vez más el estudio de esta epístola, confiando en el Señor, mis hermanos, que será un tiempo de bendición para todos nosotros. Y ahí en su boletín está básicamente el bosquejo que vamos a seguir de la predicación en esta mañana. Y partimos, mis hermanos, por el hecho de decir que aquí en nuestra querida y amada Guatemala somos muy optimistas y creemos, los cristianos evangélicos, que somos un buen número, que hay una gran cantidad de cristianos evangélicos en nuestro país. De hecho, las estadísticas, eso es lo que nos dicen. Y algunos dicen, mis hermanos, que andamos alrededor del 40 y 50% de guatemaltecos que somos cristianos evangélicos. Esa es una cantidad muy significativa, esa es una cantidad enorme en relación a otros países. Sin embargo, mis hermanos, si nos ponemos a pensar nosotros, si esa es la cantidad de cristianos evangélicos que somos en nuestro país, ¿qué es lo que sucede que nuestro país no experimenta una transformación, un cambio como todos nosotros quisiéramos? Y yo creo en parte, mis hermanos, que se debe un poco a la manera en que muchos han entendido o no han comprendido con claridad qué es ser un cristiano, qué es ser un hijo de Dios, qué es ser alguien que tiene a Dios por Padre. Y ahí es donde creo yo, mis hermanos, que hemos fallado un poco nosotros. Hemos fallado un poco nosotros, mis hermanos, porque ha sido muy difícil que el cristiano evangélico realmente viva su fe como la debe vivir. Ha sido muy complicado que usted y yo vivamos nuestra fe como realmente la debemos vivir. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos encontramos aquí con el apóstol Pedro en su primera epístola, él le escribe a estos hermanos que han sido dispersados desde la persecución en Jerusalén. Muchos de ellos salieron por diferentes lugares. Y cuando usted lee la carta desde el inicio, usted se da cuenta que varios de estos cristianos están en diferentes lugares. Están radicados ahora en diferentes lugares. Y por eso el apóstol Pedro en algún momento se refiere a ellos como los expatriados. Ya están fuera de Jerusalén. Muchos de ellos judíos ahora están fuera de casa. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entonces Pedro escribe esta epístola con el firme propósito de animar a los hermanos que ahora están en un contexto diferente a ellos. De animar a los hermanos y darles un mensaje de esperanza, pero no solo un mensaje de ánimo, no solo un mensaje de esperanza. También Pedro les va a decir cómo deben vivir su fe en ese nuevo contexto. Cómo deben vivir su fe en Cristo, su confesión de fe, el hecho de que ahora son hijos de Dios. Pedro les va a decir cómo deben de conducirse. Y a la luz de esa palabra es que en esta mañana vamos a pensar un poco, mis hermanos, acerca de la conducta del creyente en un mundo no cristiano. ¿Cuál debe ser la conducta del creyente en un mundo no cristiano? ¿Cuál debería ser la conducta suya y la conducta mía en un mundo no cristiano? Y cuando nosotros pensamos en conducta, mis hermanos, la definición no es complicada y no tenemos que rebuscar bastante acerca de qué es conducta.
El diccionario dice sencillamente, mis hermanos, que conducta es la manera de comportarse en cualquier situación. Eso es conducta. La manera de comportarse en cualquier situación. Entonces, si nosotros pensamos en que estamos hablando de tener una conducta en un mundo no cristiano, estamos hablando entonces de cómo deberíamos nosotros de comportarnos en un contexto y en un ambiente no cristiano. Y esto lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios aquí con el apóstol Pedro. Abra su Biblia, mis hermanos. Y una de las cosas primeras que el apóstol Pedro les va a decir a nuestros hermanos que ahora están lejos de casa y cómo deben de comportarse en ese mundo no cristiano, es que el apóstol Pablo les va a decir, mis hermanos, que todo parte de ser un buen miembro de la comunidad. Hay que ser un buen miembro de la comunidad, dice Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 2. Vea, nuestra sección de esta mañana está basada en 1 de Pedro, capítulo 2, del verso 11 hasta el 25. En algunos versículos nos vamos a detener, en otros pasaremos un poco rápido. Dice Pedro en el verso 11 y 12, amados, estoy en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Mis hermanos, una de las primeras cosas que el apóstol Pedro le dice aquí a los cristianos es que para poder vivir o tener una buena conducta en un mundo no cristiano es ser un buen miembro de la comunidad. Y ahora, ¿de dónde extraemos esto? Bueno, el apóstol Pedro dice, amados, yo os ruego como a extranjeros. Y sabe usted que me llama la atención del término aquí extranjeros, porque el término extranjero tiene esa connotación de vecindad, de ser alguien cercano a otra persona, de ser un vecino, de ser alguien que va a tener relaciones con otras personas que no son, digamos así, de su misma nación, de su mismo país, de su mismo contexto. Entonces Pedro les dice a ellos, yo les ruego a ustedes como extranjeros, y vamos a ponerlo en estos términos, como buenos vecinos. Ustedes están ahora en un contexto diferente, ustedes están en un ambiente diferente. Pero yo quiero pedirles a ustedes que ustedes sean muy buenos vecinos. Ustedes son extranjeros. Eso es lo que realmente está implicando. Relaciones en un nuevo contexto. Y cuando habla de peregrinos, se refiere a una etapa transitoria. Ustedes, esto es pasajero. Esto es pasajero, ustedes no van a estar por mucho tiempo allí. De hecho, ahí ya tiene más bien una connotación espiritual, pensando en la ciudadanía celestial. Yo les ruego a ustedes, dice el apóstol Pedro, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ser un buen miembro de la comunidad, dice aquí el apóstol Pedro, parte por tratar el primer problema. Y el primer problema es uno mismo. ¿Y por qué uno mismo? Porque dice Pedro, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. La abstinencia. Y mis hermanos, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, usted siempre va a encontrar que Dios siempre le pidió a su pueblo que se abstuviera de muchas cosas. Y siempre fue en nombre de su santidad. Siempre fue en nombre de ser uno con Él. De hecho, el apóstol Pedro ya había dicho aquí desde el capítulo 1, sed santos porque yo soy santo. Y dice Pedro, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora que él lo está recalcando aquí, absténganse de los deseos carnales. Esa lucha va a empezar con ustedes, dice Pedro, porque los deseos carnales batallan. Y esto me impresiona, fíjese usted, porque cuando uno ve aquí el término de batalla, tiene que ver con la estrategia.
Es casi como decir, los deseos carnales tienen estrategia y están buscando la manera de que uno complazca los deseos carnales. Y esa iba a ser la lucha que iban a enfrentar los hermanos. Entonces Pedro les dice, absténganse de eso, absténganse, pónganle un alto, pónganle un límite, batallen contra ustedes mismos para empezar. Tienen que luchar contra sus deseos carnales, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y esto me llama la atención, mis hermanos, porque la invitación del apóstol Pedro para los hermanos es que ellos tengan una vida correcta, una vida saludable. Manténganse, dice, mantengan una buena manera de vivir, pero una vida correcta, una vida saludable. Y cuando hablamos acá de una vida saludable, mis hermanos, no estamos hablando primeramente de la dieta, ¿sí? No estamos hablando primeramente de mantenernos en forma. ¿Se ha dado usted cuenta que hoy en día hay algunos han dicho que esta época se habla mucho de la glorificación del cuerpo? Es decir, cuidar nuestro cuerpo y mi cuerpo saludable y mi cuerpo y gimnasio aquí, gimnasio allá y dieta por aquí y dieta por allá. Entonces mucha gente está deseosa y se afana por tener una salud física o tener un cuerpo saludable. De hecho, tenemos que cuidarnos, mis hermanos. Pero cuando Pedro está hablando aquí de tener una vida saludable y ordenada, se refiere a la forma de vida. ¿Cómo deben de vivir ustedes? Dice Pedro. Tengan vidas correctas, tengan vidas cabales. ¿Cómo aprendimos en esta mañana? Buena actitud, ¿verdad? Buena actitud, buen comportamiento, buen proceder. Y dice, muchos de sus vecinos a ustedes los tratan de malhechores, los tratan como malas personas. Muchos de sus vecinos, le dice Pedro, aquellos que están lejos, creen que ustedes son malas personas. Pero no es así, dice Pedro. Ellos un día van a darse cuenta que ustedes estaban en lo correcto. Cuando sea el día de la visitación, ellos se darán cuenta y van a reconocer que ustedes son buenas personas. Van a reconocer que ustedes creen bien y hacen bien de acuerdo a su fe. Mis hermanos, ¿sabe usted que hace un tiempo atrás, en una ocasión, una persona me comentó acerca de, pensando en comunidad, pensando en vecindario, tenían un proyecto en el vecindario. Y mire usted que en ese proyecto ya estaba todo encaminado, todo ya estaba encaminado, pero de toda la comunidad hubo uno que se opuso. Y por ese uno que se opuso, el proyecto comunitario ya no caminó. ¿Y sabe qué es lo más triste? La persona que me lo estaba contando es una persona no cristiana. No cristiana. Esta persona tenía un busito, un microbús, y nos hacía muchos viajes. En aquella época nos hacía muchos viajes y él iba fumando. Yo hablé mucho tiempo con él, lo evangelicé, platicamos muchas veces. Pero en una oportunidad me contó este caso y me dijo, mire, me dijo, ¿sabe usted por qué yo no creo en los cristianos? Y me contó esa historia. En el vecindario solamente hubo una persona que se opuso al proyecto y por él no lo hicimos. ¿Y sabe qué es lo peor? Me dijo que esa persona es un pastor, pastorea una iglesia y por él no pudimos echar a andar el proyecto. Él es un mal vecino. Imagínese, mi hermano, imagínese el concepto. Piense usted en el testimonio. La conducta del creyente, mis hermanos, en un mundo no cristiano es clave, es puntual, mi hermano. Y nosotros hoy tenemos ese reto, tenemos ese desafío. ¿Cómo puedo yo vivir mi fe en un contexto no cristiano? En un ambiente no cristiano. Bueno, mis hermanos, para empezar, tengo que empezar conmigo mismo. Tengo que saber que hay una lucha, hay una tendencia innata en cada uno de nosotros de hacer lo que está mal, de hacer lo que es incorrecto,
Entonces Pedro nos diría a nosotros: empieza tú. Empieza por corregir tus acciones. Empieza por controlar tus deseos. Empieza por controlar tus impulsos. Empieza por controlar tus pasiones, porque esas están allí. Allí están. Pero Pedro dice: tú tienes que trabajar en eso. Tú tienes que controlar eso. Y no solo eso, mis hermanos, también el llamado de Pedro es que los creyentes podamos tener una vida correcta, una vida saludable, una vida ordenada, cuidar nuestra vida, cuidar a nuestra familia, cuidar, mis hermanos, nuestra forma de conducirnos en el vecindario. Mire usted cómo nos conducimos en el vecindario nosotros, cómo somos nosotros. Piense usted por un momento, ¿cuántos de sus vecinos saben que usted es creyente? ¿Cuántos de sus vecinos saben que usted es cristiano? ¿Cuántos de sus vecinos saben que pueden llegar con usted a pedir ayuda, a pedir un consejo, a pedir una orientación, porque usted es un buen vecino? Eso es lo que Pedro dice inicialmente. Cuando dice extranjeros, están en una nueva comunidad, sean buenos vecinos. ¿O cómo es el comportamiento, mis hermanos, en el trabajo? ¿Qué tal nuestro comportamiento en el trabajo? A veces en el trabajo, mis hermanos, suceden tantas cosas. ¿Sabe usted que hoy usted y yo no estamos exentos de escuchar el famoso tema de la corrupción? ¿No es cierto? La corrupción. Y todo, ese es el tema, corrupción. Pero déjeme decirle algo. Yo creo que la tendencia nuestra al pensar en corrupción siempre es a pensar en dinero. Siempre es a pensar en dinero. Pero yo creo, mis hermanos, que la corrupción no solo tiene que ver con dinero. Tiene que ver con más cosas, mis hermanos. Tiene que ver con mi integridad. ¿Cómo manejo yo mi tiempo? ¿Qué tan responsable estoy siendo en mi trabajo? ¿Qué tan puntual soy con mis responsabilidades? ¿Me tomo o no me tomo algo del trabajo? ¿Me llevo o no me llevo algo del trabajo? ¿Cómo es mi conducta ahí, mis hermanos? Eso es lo que yo tengo que evaluar acerca de mí mismo. Yo tengo que examinarme y saber y concluir cómo me estoy conduciendo. Si mi conducta refleja que soy un cristiano verdadero, eso va a ser un buen testimonio para mi compañero de trabajo. Si mi conducta refleja que estoy haciendo lo correcto en la universidad, en el colegio, en los estudios, eso va a ser un buen testimonio para los que no son cristianos, mis hermanos. Entonces, es una gran tarea la que tenemos. Sé que no es fácil y como yo he dicho, mis hermanos, en otras ocasiones, todavía no hemos sido glorificados. Todavía batallamos, todavía luchamos, todavía nos cuesta, pero tenemos que seguir en ese proceso de cambio, de transformación, mis hermanos. Amén, iglesia. Ser un buen miembro de la comunidad. La conducta del cristiano en un ambiente no cristiano, mis hermanos, en un ambiente no cristiano, también tiene que ver con ser un buen miembro de la sociedad o en la sociedad en la que vivimos. Note usted que primero hablamos de algo cercano, ahí donde yo me desenvuelvo, donde yo me desarrollo. Pero ahora pensemos en nivel macro, a nivel sociedad. ¿Cuál debe ser mi comportamiento? ¿Cuál debería ser la actitud del cristiano a nivel social? Y en ese sentido el apóstol Pedro va a decir, mis hermanos, que hay que tener respeto por las autoridades públicas. Miren lo que dice el verso 13 en adelante. Por causa del Señor, dice, note usted, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Y luego que dice, honrad al rey. Note usted, mi hermano, las personas están lejos de casa, ahora están en otra comunidad, viven en un nuevo contexto y ahí también hay autoridades, también hay gobernadores,
También hay delegados públicos. Y lo que le está diciendo Pedro a los hermanos es: hermanos, ustedes deben respetar las autoridades que también ahí están establecidas. Ustedes deben de saber valorar y saber apreciar a las autoridades que también ahí están establecidas. Ojo, dice Pedro, porque esas autoridades están puestas para tratar a los malhechores, pero también para alabanza a los que hacen bien. Respeten, dice Pedro, a las autoridades ahí donde están. Respétenlas, porque el trabajo de ellos tiene que ver para hacer justicia con los malhechores, pero con aquellos que hacen el bien, ellos serán para alabanza, dice Pedro. Y cuando ustedes se sujeten y se sometan a esas autoridades, ustedes lo van a hacer por causa del Señor, no por miedo a la ley, sino que lo van a hacer por causa de ¿quién? Del Señor. Pablo, allá en Romanos 13, él dice: toda persona a las autoridades terrenales sométase, porque estas, dice Pablo, han sido puestas ¿por quién? Por Dios, han sido establecidas por Dios. Y ese es el mismo espíritu acá con Pedro. Pedro está diciendo: ustedes son creyentes, ustedes son cristianos, así que respeten a las autoridades públicas, respeten a las autoridades que están puestas ahí donde ustedes se están conduciendo. Pero no solo eso, también dice Pedro a los hermanos: respeten a las autoridades privadas. Vea lo que dice el verso 18 en adelante: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vea usted, hermanos, dice Pedro, ustedes también seguramente van a trabajar para otras personas. Seguramente ustedes van a tener patrones. Seguramente ustedes van a tener amos. Entonces Pedro dice: respétenlos también a ellos. Respétenlos a ellos. Y me llama la atención, mis hermanos, porque hace una aclaración interesante Pedro. No solamente a los buenos y afables, sino que les dice Pedro a los hermanos, sino también a los difíciles de soportar. Hermanos, imagínense ustedes a los hermanos allá, lejos de su tierra, lejos de su parentela, lejos de su país, leyendo esta carta. Y Pedro dice, y aquí, wow, debo de respetar a mi jefe, que es bueno, excelente, pero debo respetar a mi jefe, que es difícil de soportar. Imagínense usted a los hermanos escuchando y leyendo eso. Oiga, qué complicado usted. ¿Cómo el apóstol Pedro está diciendo esto? Respeten a sus autoridades privadas. Si ustedes trabajan para otras personas, respétenlos. Respétenlos. Y no solamente a los que son buena gente con ustedes. No solamente a los que les dan bonos a cada rato. No solamente a los que les dan viajes a cada rato. No solamente a los que les dan bono de cumpleaños, de vacaciones y de todo. No, también a aquellos que a veces les sacan el jugo. Respétenlos, dice Pedro. Háganlo. Y todo esto, dice mis hermanos, que esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Mis hermanos, una de las tendencias naturales que todo ser humano tiene, y eso aplica para usted y aplica para mí, es que tenemos muchos problemas para reconocer las autoridades. Nos cuesta mucho trabajo, y eso es a todos, mis hermanos, a todos nos cuesta mucho trabajo reconocer las autoridades. Si no, desde la casa, mire cuánto cuesta que nuestros hijos hagan caso, ¿cierto? Cuesta mucho trabajo. Los que tenemos hijos, yo estoy aprendiendo a ser padre ahí con 3 pequeñitos,
Y yo siempre he dicho, mis hermanos, que ahora que lo he estado aprendiendo con mis hijos, ninguno de nosotros viene programado para ser obediente. Venimos programados ¿para qué? Para ser desobedientes. Hay en nosotros una tendencia natural de rebeldía, de desobediencia, de mentira, de no reconocer, de no respetar. Esa es una tendencia natural, mis hermanos. Pero esto debe de cambiar cuando Cristo viene a nuestra vida. Tenemos que trabajar en esas áreas, mis hermanos. Cuando Cristo viene a nuestra vida, tenemos que trabajar y experimentar un cambio en esa área. Y es lo que ahora Pedro le dice a los hermanos que están lejos. Hermanos, respeten a sus autoridades públicas, respeten a sus autoridades privadas. Eso va a hablar bien de ustedes en el mundo no cristiano en el que se encuentran. Hermano, usted y yo, hoy en día, una manera de cómo podemos dar buen testimonio y reflejar que somos hijos de Dios es mantener una buena conducta como cristianos, respetando a nuestras autoridades públicas. Y cuando hablamos de autoridades públicas, mis hermanos, no me quiero meter aquí a temas ahorita que son así un poco escabrosos. Vamos a empezar con cosas prácticas. ¿Cuántas veces hemos dejado pasar mucho tiempo para renovar nuestra licencia? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dejado pasar mucho tiempo para ponernos al día con nuestros impuestos? Eso está en ley y nosotros deberíamos de arreglar nuestras cosas, ¿no es cierto? En una ocasión, mis hermanos, yo viajando de acá de Guatemala para Shela, me paró la policía. Yo siempre preferí, en ese tiempo vivíamos todavía en Shela, yo siempre hacía mis trámites de licencia allá en Shela. Esa vez vine a dejar a un misionero de emergencia aquí al aeropuerto porque había fallecido su mamá, así que lo traje de emergencia de Shela de madrugada, solo lo vine a dejar al aeropuerto y volví. Pero yo tenía una semana que mi licencia había vencido. Y yo viajé así porque ese viaje fue de emergencia. Y cuando iba de regreso por los encuentros, allá me paró la policía. Yo sabía que iba a tener dificultades. Entonces, su licencia, por favor, y la tarjeta de circulación. Se lo entregué. Y me dice el policía, ¿por qué está manejando? Me dijo. Usted sabe que no debe manejar. Tiene su licencia vencida. Y yo le dije, sí, jefe, le dije, tiene razón. Sí, señor oficial. Y le expliqué por qué razón había viajado. Pero ya voy a arreglar eso, le digo, yo tengo que renovar mi licencia. Sí, me dice, ¿usted sabe que esto le va a tocar una multa? Sí, le digo, lo sé que me toca una multa. ¿Y sabe que le puedo quitar su licencia? Sí, también sé que me la puede quitar. ¿Y sabe que le puedo quitar el carro? También sé que me lo puede quitar. Mire, me dice, voy a ir a hablar con mi jefe. Y se fue a hablar con el jefe y regresó. Y me dice, mire, ¿qué le parece si lo arreglamos de otra manera? Yo le dije, mire oficial, usted está haciendo su trabajo. Eso le dije, usted está haciendo su trabajo. Y su trabajo dice que usted no debe de permitir estas cosas. Y si usted me va a aplicar una multa, yo la voy a recibir. Lo único que le quiero pedir es que me deje continuar mi viaje. Y está bien, si me va a quitar la multa o me va a dar la multa, démela. Yo me la gané, así le dije, me la gané. Estoy consciente que estoy quebrantando la ley. Estoy quebrantando la ley porque estoy manejando con licencia vencida. Entonces usted haga su trabajo. Me dijo, lo voy a dejar ir por esta ocasión, me dice, pero arregle su licencia. Me dejó ir, no hubo ninguna negociación. Pero hermanos, en cosas tan sencillas y tan prácticas, ¿no es cierto? Cosas tan sencillas. O sea, no nos metamos a asuntos legales de aquellos que son de una magnitud enorme. Empecemos con cosas prácticas como esas. El pago de los impuestos, el tema de la SAT, el impuesto sobre la renta, todas aquellas cosas, mis hermanos, a las que nosotros estamos llamados como cristianos para ejercer nuestro papel como un ciudadano también. Ahora, por ejemplo, tocan las votaciones. Yo quiero animarlo, hermano, vaya a votar, vote.
Ese es un derecho, un deber cívico también. Eso es parte de lo que nosotros tenemos. No, hermano, es que mi candidato preferido ya no está ahí. Vaya usted a votar, hermano. Estamos llamados cosas tan prácticas como esas que nosotros podemos poner en nuestra conducta cristiana. Pero no solo eso, mis hermanos. ¿Qué tal si pensamos también en el caso aquel de respetar a las autoridades privadas? Respetar al jefe, respetar al dueño, respetar a aquel que está sobre mí, al gerente, al supervisor, al encargado. Pedro dice, respétenlos a ellos, respétenlos. Hermano Oswald, pero es que usted no conoce a mi jefe. Si usted lo conociera, mire mi hermano, yo siempre he pensado en esto. Si uno por alguna razón ya no se siente cómodo en algún trabajo, hay que orar por un nuevo trabajo. Hay que orar por una nueva oportunidad de trabajo, mis hermanos. Pero mientras Dios lo tenga ahí donde usted lo tiene, que el Señor lo ayude a usted para poder respetar a la autoridad que Dios le ha puesto a usted. Si es un jefe, es el dueño, es un supervisor, es un encargado, hermano, ore por él. Yo he trabajado antes de estar en el ministerio, sé que es trabajar en la iniciativa privada y sé que así como hay jefes buenos y afables, dijo Pedro, también sé que hay jefes difíciles de soportar, pero tenemos que orar por ellos, tenemos que respetarlos, tenemos que amarlos, tenemos que llevarlos adelante del Señor en oración. Finalmente, mis hermanos, el apóstol Pedro dice que hay que tener la perspectiva correcta de Dios sobre el sufrimiento. Vea lo que dice el verso 21 en adelante. Pues para esto, dice Pedro, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, el apóstol Pedro le dice a los creyentes, allá donde ustedes están ahora, una de las cosas que les va a suceder a ustedes es que van a sufrir. ¿Y saben qué? Es muy probable que sufran por estar haciendo lo correcto. Es muy probable que sufran por estar haciendo las cosas bien. ¿Ha escuchado usted eso alguna vez? ¿Ha escuchado usted eso alguna vez que dice, cuando uno hace las cosas bien tiene problemas, pero cuando uno las hace mal igual que los demás, todo está bien? ¿Ha escuchado usted eso? Yo he escuchado de casos como esos, mis hermanos. Que hacer las cosas bien no siempre traen beneficios. Hacer las cosas bien muchas veces traen problemas. Y es lo que Pedro les dice aquí a los hermanos. Probablemente cuando ustedes estén haciendo las cosas bien y correctas, van a tener problemas y van a sufrir. Pero ¿saben qué? Sufran, que sea el sufrimiento que sea por causa de Cristo. Y no solo eso, ¿saben qué? A sufrir fuimos llamados también. Fuimos llamados a sufrir también. Y si es por hacer lo correcto, denle la gloria a Dios. Están sufriendo por causa del evangelio. Tengo un amigo que perdió su vida, lo mataron por no participar en un asunto de corrupción. Lo mataron. El jefe decidió quitarle la vida y lo ahogaron. Ese fue el remedio para que todos los demás siguieran haciendo su trabajo. Pero la conclusión fue, necesitamos quitar a este cristiano de aquí, nos estorba y no se quiere unir con nosotros, porque ese era un amigo mío, no quiso unirse a las movidas. Entonces la conclusión del jefe fue, tenemos que mandarlo al más allá. Y lo hicieron, hermanos, lo mataron. Y es lo que Pedro está diciendo.
muchas veces hacer lo correcto les va a traer problemas, les va a traer dificultades. Pero ¿saben qué? Dice Pedro, eso es parte de la vida del creyente también. Y no solo eso, dice Pedro, piensen y recuérdense de Jesús. Cuando a él lo maldecían, dice, él no amenazaba. Cuando a él lo trataban mal, él no respondía igual. Acuérdense de Jesús. Y eso se parece bastante, mis hermanos, a Hebreos capítulo 12, cuando ahí el autor dice, mis hermanos, que él menospreciaba el oprobio. A Jesús lo despreciaban por hacer lo correcto, no lo querían por hacer lo correcto, pero Jesús no le ponía importancia a esos desprecios. Y Pedro dice, van a tener problemas, van a tener dificultades, pero piensen en Jesús. Cuando a él le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Que el Señor se encargue. Mejor que mi padre lo haga. Que papá trate con esto. Yo no voy a meter mis manos. Piensen en Jesús, dice Pedro. Mis hermanos, usted y yo no estamos exentos del sufrimiento. Pero a la luz de lo que dice Pedro, ojalá que si sufrimos sea por hacer lo correcto. Ojalá que si hay sufrimiento sea por vivir correctamente. Ojalá que si sufrimos sea por causa del Evangelio. Y el tema del sufrimiento, mis hermanos, es parte de la vida del creyente. Allá en el capítulo 4, mire lo que dice el verso 12 en adelante. Aunque en algún momento alguien más lo va a predicar acá. Pero dice el verso 12 en adelante, el capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Vea, mi hermano, hay sufrimientos que vienen a nuestra vida porque muchas veces nosotros los provocamos. ¿Sí? Seamos honestos. A veces hay situaciones difíciles que vienen a nuestra vida porque nosotros mismos las provocamos. Hay situaciones que vienen a nuestra vida, mis hermanos, porque Dios las permite, por alguna razón. Él quiere tratar algo con nosotros. Él quiere tratar y llamar nuestra atención hacia algo. Y muchas veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida porque Dios está tratando y quiere tratar algo con nosotros. Pero otras veces, mis hermanos, viene sufrimiento, y es lo que dice Pedro, por causa de tu fe, por causa del Evangelio, por causa de hacer lo que es correcto. Así que, mis hermanos, cuando eso venga a nuestra vida, acuérdese de Cristo. Cuando el sufrimiento venga a nuestra vida, tenga la perspectiva de Dios. Y la perspectiva de Dios es que ahí hay un propósito, ahí hay un para qué. Y si es por causa de su fe, Pedro dice, glorifiquen al Padre. Si a usted ya no lo toman en cuenta en su trabajo porque es cristiano, denle gracias a Dios. Si a usted ya no lo invitan a fiestas porque es cristiano, no hay problema. Si ya no se toman selfies con usted porque usted es muy aleluya, no hay problema. No se preocupe usted. Si ya no le comparten fotos porque es que ustedes le gusta hacer las cosas muy santamente, no hay problema. Esa es la diferencia que nosotros debemos de hacer, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces con el ánimo de ser parte de un grupo, mis hermanos, entonces negociamos las convicciones, negociamos los principios
y ya no somos leales a nuestra fe, ya no somos leales a nuestro Dios. ¿Qué es lo que usted está sufriendo hoy en día? ¿Por qué es lo que usted está pasando hoy en día, mi hermano? Dios tiene el control de todo. Amén. Dios tiene el control de todo. Y me encanta cómo termina el verso 25 que dice Pedro: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora, dice Pedro, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En otras palabras, ustedes ya no están solos, dice Pedro. Ustedes ya no están solos. Ustedes pertenecen ahora a una familia especial. Ustedes pertenecen ahora a un rebaño especial. Ese rebaño que es del Señor. Ustedes ya no están solos. Y en medio de su tribulación, en medio de su dificultad, en medio de su sufrimiento, usted ya no está solo, dice Pedro. Y es lo que le dice a los hermanos. De ahí el mensaje de esperanza. De ahí el mensaje de ánimo para los hermanos que están lejos de casa. Así que, mis hermanos, ¿cómo vivir entonces? ¿O cómo debería ser nuestra conducta como cristianos en un mundo no cristiano? Se lo recuerdo: sea un buen miembro de su comunidad, sea un buen vecino usted, sea un buen vecino, sea un buen miembro de la sociedad. Cumplamos con nuestras responsabilidades, cumplamos con respetar a nuestras autoridades. Y si en algún momento vienen problemas a nuestra vida, vienen dificultades a nuestra vida, vienen tribulaciones, vienen sufrimientos, recordémonos de nuestro Señor Jesucristo. Cómo manejó Él el sufrimiento, cómo manejó Él la persecución, cómo respondió Él ante los problemas. Y también nosotros recordemos que ya no estamos solos, somos parte de una gran familia, la familia de la fe. Amén. Póngase de pie, mi hermano, y permítame orar por usted en esta mañana. Y pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude, mis hermanos. Es muy complicado, es muy difícil, yo lo sé, mis hermanos, vivir nuestra fe, los principios bíblicos, pero a eso hemos sido llamados. Y vamos a pedirle a Dios por eso. Padre, en esta hora de la mañana, Señor, yo quiero tomar tu palabra para que, Señor, sea ella la base para recordarnos a qué hemos sido llamados como cristianos y cómo vivir nuestra fe en un mundo no cristiano. Señor, oro para que nos ayudes a cada uno de nosotros a vivir nuestra fe de la mejor manera posible ahí en el vecindario donde nos has establecido, Señor. Ahí en esa comunidad, pequeña o grande. Ayúdanos a reflejar, Señor, que de verdad somos creyentes. Ayúdanos a trabajar a ciertas áreas en nuestra vida y ayúdanos también, Padre bendito, que nosotros podamos tener un buen proceder para con aquel que está cerca de nosotros. Pero también, Señor, necesitamos tu ayuda para vivir nuestra fe en una sociedad muy complicada, en una sociedad con serios problemas, Señor, donde ya no hay valor, donde ya no hay respeto, donde no hay educación. Padre, que nosotros empecemos por las cosas prácticas que nos corresponden, Señor. En el trabajo, ayúdanos, Padre bendito, a hacer lo que tú nos has mandado a hacer en nuestro trabajo, lo que tú esperas que hagamos. Cómo debemos comportarnos, Señor, en el trabajo, en la oficina, en el taller, en el negocio, en la tienda. Señor, ahí donde tú nos has colocado, permítenos reflejar que realmente somos cristianos. Y si por causa de nuestra fe, Señor, vienen problemas, vienen dificultades, yo te pido que nos ayudes a mantenernos firmes, a tener la perspectiva correcta, Señor, y de verdad recordarnos que no estamos solos. Tú estás con nosotros, hay alguien más con nosotros, Señor. Oro por aquel hermano, por aquella familia, por aquel matrimonio, Señor, que quizá en algún momento o quizá está pasando por una etapa difícil, algún problema de salud, algún problema financiero, algún problema laboral, Señor, o cualquier situación que le esté causando sufrimiento. Oro, Padre, para que tú tomes control,
que tomes el cuidado, Señor, que sostengas a mi hermano firme en su fe, que sostengas a mi hermana firme en su fe, Señor, y que recuerden que no están solos, tú estás con ellos también. Padre, bendice a Iglesia IBEC y muchas gracias por el privilegio enorme que nos das de estar aquí con mi familia y poder haber compartido, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse y muchísimas gracias por su atención.